Bien, estimados hermanos, amigos, señoras, señor, joven, jovencita, niño, niña, a todos los que estamos reunidos aquí, por la voluntad del Señor, por su gracia, una vez más tenemos la oportunidad de mencionar de la salvación en esta mañana, en este mediodía. Queridos amigos, vecinos también, o tal vez que han venido por primera vez o varias veces, pero que tal vez no sabe mucho del amor de Dios o de lo que Dios ha hecho a favor de la raza humana. Estimados amigos, vamos a leer en Evangelio de San Juan capítulo 3 y vamos a hablar en estos momentos en cuanto a un veneno mortal y a la cura de ese veneno, o una infección y solamente vamos a encontrar la cura. Vamos a dar lectura primeramente. Evangelio San Juan, capítulo 3, versículo 13 a 15. Dice la palabra del Señor: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estimados hermanos, amigos, el pueblo de Israel también desobedeció y Jehová tuvo que mandar serpientes venenosas. Mejor vamos a leer esto en Números capítulo 29. Números. Si usted no puede encontrar, señora, señor, no importa, usted puede escuchar la palabra del Señor. Jehová Dios tuvo un pueblo que sacó de Egipto y este pueblo tenía que llegar a Canaán, pero desobedeció. La palabra dice aquí en Números capítulo 21, versículos 5 a 9. Vamos a leer. Números 21, 5 a 9. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna
serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Estimados amigos, estas serpientes mordían a la gente y era muerte. ¿Saben cuándo logró el enemigo de nuestras almas poner este veneno en la humanidad? En Génesis 3, vamos mejor, Génesis 3, mire, aquí era una serpiente que mordía a un humano, pero ahora quiero leer en Génesis capítulo 3, y este veneno pasa de los padres a los otros hijos, y este veneno no es como el veneno de esas serpientes que mordían en el campo. Génesis capítulo 3, versículo 4. Mira, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido. Él comió así como ella. Aquí lo logró de poner este veneno mortal, porque Dios había dicho, de todos los árboles comerás, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Queridos amigos, señora, señor, no es en vano esta oferta de salvación, es con esfuerzo, porque toda la raza humana está infeccionado con este veneno mortal. Y la cura para el pueblo de Israel era mirar la serpiente de bronce, sanaba. Y ayer cantamos un himno que decía, la mirada de fe al que ha muerto en la cruz. ¿Saben, estimados amigos, hermanos? Ese himno es cantado por una hermana. Hall es el apellido. Y esa hermana fue odiada por su familia, porque era creyente. Y ella escribió ese himno y lo dejó y se fue. Y muchos de sus familias creyeron por leer ese himno, que solamente la mirada de fe puede salvar al pecador. Volvemos a San Juan capítulo 3, y aquí tenemos, señor, señora, niños, hijos, hijas y hermanos. Tal vez por ser hija, hijo, vas a pensar que ya sos salvo. No. Tenés que creer. Dios no tiene nietos, solamente tiene hijos. Si tu papá, tu mamá son hijos de Dios, también tú tienes que ser hijo de Dios. Y la palabra dice que nadie subió al cielo, es verdad. De los pecadores, ni hombres ni mujeres, nadie subió al cielo. Pero queremos decirlo, que vino uno del cielo a la tierra y murió por nuestros pecados y se fue al cielo. Y esto es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que ha venido, Él es el que Dios ha enviado, porque no había para nosotros salvación, no había cura.
No había oportunidad, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y había únicamente una cura y era una sangre. En el COVID o tal vez alguien que es mordido por alguna serpiente venenosa y vive, ese hombre o esa persona es remedio para otros que son mordidos, porque ya tiene las capacidades, ¿no? Pero para la raza humana no había. Dios buscó, esperó 4000 años, dicen los salmos. Si había alguno entendido, alguno que sea capaz de morir, de llevar los pecados, y no lo hubo, y no va a haber. Por eso tiene que enviar a su Hijo a este mundo, hacerse hombre a nacer de una mujer, tomar el cuerpo humano, aprender la obediencia, el frío, el calor, la pena, la tristeza, el dolor. Pero el remedio, estimados hermanos y amigos, el remedio para este pecado que el enemigo logró poner en la raza humana era la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es un hombre inocente, un hombre sin pecado. Esa sangre preciosa es el remedio. Así dice la palabra: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Levantado en la cruz. Y uno de los soldados dijo, cuando murió, verdaderamente este era Hijo de Dios. Y todos se volvían golpeando el pecho. Era necesario que sea levantado. Él fue condenado, gritaban, sea muerto, sea crucificado. ¿Se defendió? Nada, inmudeció. Por amor a nosotros, por amor a mí, por amor a usted, por amor a todos, para que, como el grano de trigo muere, y cuando nace, muchos granos de trigo, y eso es el resultado. Él no le importó el sufrir, no le importó que lo digan también, que lo hagan también. Lo que le importaba era el fruto. ¿Sabe, hermanos? Aquí estamos unos cuantos y se ven muchos, pero allá, hermanos, cuando seamos llevados, todos estaremos solamente mirando al Señor, las heridas en sus manos, en sus pies y su costado. Nosotros seremos tan perfectos que no nos faltará nada. Y Él con las heridas en la mano, en el costado. Eso es, estimados amigos, estimados hermanos, que nuestro Señor Jesús tuvo que hacerse hombre para poder morir, porque era necesario que tenía que morir y derramar su sangre. No había otra manera. No había, Dios quería salvar y salvar a la humanidad, pero no había otra. Esa era la única. Si usted desprecia esta oferta de salvación, si usted rechaza lo que el Señor ofrece por medio de su palabra, la palabra del Señor dice, el
San Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire, estimados hermanos, estimados amigos, el asunto es que Dios sacrificó su Hijo. Él prefirió que su Hijo muera y no que toda la raza humana se pierda. ¿Ve? ¿Usted daría a su Hijo? ¿Qué vamos a querer dar? Y saben, Dios el Padre compartió este dolor, esta pena con su amigo Abraham. ¿Cuándo? Cuando le dice, Abraham, sacrifica a tu hijo en el monte que yo te diré. ¿Por qué lo dijo? Porque Abraham es amigo de Dios y Dios compartió con Abraham su dolor. Desde luego no iba a permitir que lo sacrificara. Pero quería que Abraham sepa qué es el dolor de sacrificar a su hijo. Así como Abraham sintió esa pena, esa tristeza de sacrificar a su hijo en el altar, eso es lo que Dios sintió cuando fue sacrificado, crucificado nuestro Señor Jesús. Qué importante que Dios comparta con Abraham esto, porque era su amigo. Siendo que Dios le había dicho, voy a levantar una nación grande, y luego le dice, sacrifica a tu hijo. Una vez a la vez una prueba para nosotros. Hermanos, muchas veces Dios tiene que compartir también con nosotros algo. Estamos hablando de perder, estamos hablando, hermanos, de sufrir. Entonces, así, queridos amigos, vecinos, señora, señor, señorita, usted que ha venido, tiene la oportunidad de escuchar su palabra y vamos a leer ahora eso de lo que hablaba de la sangre. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1. Estimado amigo, tal vez usted dirá, yo ya soy grande, yo ya no tengo perdón. Algunos dicen así, ¿no? Y he hecho muchas cosas malas. No, mi estimado amigo. Si el Señor Jesús derramó su sangre para curar esta infección que logró el enemigo poner, entonces la palabra dice aquí en respuesta, primera de Juan capítulo 1, versículo 7, segunda parte, dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Queridos amigos, hermanos, señora, señorita, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es suficiente. No es que no puede. Cristo ama al pecador, pero no ama al pecado. Venga a Él, recíbale como único y suficiente Salvador.
no dude, no tenga duda. Porque mañana puede ser demasiado tarde. Hay veces usted va a posponer, va a decir mañana, pasado, o después de mi cumpleaños, o después de esto. No, mi estimado amigo. Usted debe hacerlo hoy, no deje para mañana lo que puede hacer hoy. El Señor Jesús está ofreciendo vida eterna. Nuestro Señor te ofrece vida eterna para que vayas a gozar eternamente, siendo que ya se sacrificó, ya curó todo. Entonces ya no hay nada que hagas ya. No trate de ser santo, porque eso no te salva. Trate de recibir al Señor así como está en su estado. Otro versículo más vamos a leer, San Juan 5, 24. Aquí dice así, mire, Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 24. Nuestro Señor Jesús, cuánto ha ofrecido, dice así la palabra, San Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mire, estimado amigo oyente, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Ya los hermanos leyeron ayer, de tal manera amó Dios al mundo, ¿ve? Que envió a su Hijo a este mundo, en forma de hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí la palabra dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No hay condenación para todos los que están en Cristo Jesús, estimados amigos. La condenación es que un día te tenés que encontrar con Dios. Ya sea que lo recibas o que no lo recibas, te vas a encontrar con Dios. Si estás condenado, tu nombre no va a estar inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, serás condenado. Pero si lo recibes como único y suficiente Salvador, tu nombre será inscrito en el libro de la vida y serás invitado generosamente a pasar al reino de Dios. Y si tu nombre no aparece en el libro de la vida, serás lanzado al lago de fuego. Dice la palabra en Apocalipsis. No es una amenaza, es una verdad de la palabra. Tenemos que decirte lo que está en la palabra. No podemos esconderlo. Por eso, mi estimado amigo, ¿cuánto sería más antes que usted pueda recibirlo al Señor Jesús como Salvador? Mucho mejor. Eso es lo que dice la palabra. No deje para mañana lo que puede hacer hoy, porque más tarde o mañana puede ser tarde. Puede estar cruzando la calle y viene un vehículo y ya está. Ya fue. Nadie tiene la vida comprada. Nadie está seguro de nada. No sé si vamos a volver a la casa. Por eso la palabra del Señor dice, crea en el Señor Jesucristo.
y serás salvo tú y tu casa. Gracias por la atención prestada.